no puede haber crecimiento económico sin cierta libertad económica, pero sí puede haber crecimiento económico sin libertad política. Había que pelear por hablar que bajar impuestos era bueno y ahora ya hemos ganado eso y pasamos a hay que gastar menos, que hay que reformar las pensiones. Tiene todo el sentido que se restablezca el impuesto de patrimonio en Madrid, porque si no el dinero se lo va a llevar Sánchez, pero esa recaudación extraordinaria, pues que baje otros impuestos, ¿no? Un caradurismo ideológico extraordinario. ¿Por qué si hay problema de vivienda? ¿Por qué no se construye más alto? ¿Por qué no? Por ejemplo, los jóvenes del ayuntamiento que empezaron a trabajar casi como becarios o como juniors en aquel proyecto se han jubilado sin verlo. Algún político que encarne esos valores liberales. El PP ni de lejos, Vox tiene algún matiz, pero estamos muy lejos. Y además yo creo que el único faro que tenemos de luz a lo mejor es Milei. La mitad del IBEX de hoy es de origen público. Eso también tiene que ver con por qué tampoco nuestros directivos son especialmente liberales. Hay una muy buena propaganda en torno al farol de un poco de la libertad, por así decirlo, y luego te bajas a los hechos. Yo no he visto ninguno que reduzca el gasto público nunca en la historia, por lo menos en los últimos 15 años. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, en este caso un episodio muy especial porque lo hacemos coincidir con la promoción de uno de los eventos liberales más importantes, quizá el más importante, que va a tener lugar en España el próximo 7 y 8 de junio, el Madrid Economic Forum, en Vistalegre. Así también aprovechamos para resignificar ese lugar. Evento para el que ya podéis comprar las entradas si queréis asistir. Se espera una asistencia masiva de liberales de toda España y también del extranjero. Hasta, los organizadores esperan, ojalá se llene, 10.000 personas, con lo cual ya podéis imaginar la entidad del acontecimiento de la que estamos hablando. El link para las entradas lo encontraréis en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Hoy vamos a hablar con dos de los ponentes, que además proceden de dos generaciones distintas, lo que nos ayudará a conseguir una perspectiva histórica, pasado, presente y futuro, más amplia sobre la situación cultural y política del liberalismo en España. En primer lugar, uno de los organizadores y principales promotores del evento, Víctor Domínguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Placer, Juan Ramón. Y en segundo lugar, no se había pasado nunca por el podcast, pero también bienvenido, Iván Espinosa de los Monteros. Gracias por invitarme, encantado de estar aquí. Un placer. Bueno, lo primero, como digo, vamos a charlar ampliamente sobre cuál es la situación cultural y política del liberalismo en España. Lo primero, me gustaría no que me deis una definición científica o académica de qué entendéis por liberalismo, pero como al final casi todos, casi todos no, ojalá, pero muchos se llaman liberales, pero luego no ejercen como tales, o incluso los que son liberales y ejercen como tales pueden entender el liberalismo de una manera algo distinta a como la entienden otros. ¿Cómo entendéis vosotros el liberalismo? Si os calificáis como liberales, ¿por qué os calificáis como liberales? No, yo entendería el liberalismo como que los políticos no se metan en mi vida y que molesten lo menos posible. Creo que es lo que debería haber un país desarrollado. Yo creo que los países más desarrollados, los políticos no tienen como mucho protagonismo, no abarcan muchos ámbitos en la sociedad. Y creo que es la forma en la cual una sociedad se rige de manera correcta y cuando la política no es un circo y sobre todo que no son superestrellas, que creo que ese es uno de los problemas que hemos tenido en la última década, que los políticos han comido superestrellas y hemos tenido como el sálvame de la gente que se cree inteligente llamado política. Y creo que principalmente ahí está el problema, en el momento que empezamos como a creer que los políticos son superestrellas, que nos van a salvar la vida, que son la solución a todo, cuando la realidad es que todo viene desde el sector privado, o sea, lo estamos viendo en los últimos días, que todo lo que viene desde el sector público la verdad que no funciona muy bien, ya llegamos a unas situaciones que nos recuerdan un poco a Venezuela, y no de broma. Y fíjate que bajo poco por Madrid, pero cuando bajo se va la luz y estamos un día entero sin luz. Así que yo entiendo el liberalismo ahora mismo como que el Estado se meta lo menos posible en tu vida, te permita tener un proyecto de vida y sobre todo que no moleste, principalmente. Iván. Sí, se puede ver también por oposición, ¿no? Por negativo, es decir, es todo aquello que no es el estatalismo o el intervencionismo. Lamentablemente el estatalismo es lo que prevalece en casi todos los políticos, como decía Víctor, pero por una razón muy sencilla, y es porque el estatalismo desfavorece. Es decir, el político, cuanto más espacio abarque, cuanto más capacidad de decisión tenga sobre el conjunto de las cosas, no solo sobre la economía, pues más poderoso se siente, ¿no? Y por tanto, pues un país como España, donde la economía pública significa más o menos un 45% del PIB, pues está fuertemente intervenida, el político tiene un poder casi omnímodo, ¿no?
incluso los empresarios privados más alejados del mundo de la política se ven fuertemente condicionados, pues porque tienen que pedir licencias, permisos, autorizaciones, están sujetos a inspecciones infinitas, correctas o incorrectas, de Hacienda, de Trabajo, de Igualdad, de LGTB, lo que sea, ¿no? Entonces, eso es un Estado intervencionista, eso es un mercado, si quieres, estatalista, que es lo que defiende la mayoría de los políticos, la mayoría de los partidos, no solo en España, sino en toda Europa, que de tradición pues es más bien socialdemócrata. No así en otros países, como Estados Unidos, donde la tendencia central es más bien la de la defensa de la libertad. También tiene que ver, yo creo, y no quiero meterme mucho a profundidad, con cómo se han ido formando esas naciones a lo largo de la historia, ¿no? Estados Unidos es una nación que se ha formado a base de individuos, de pioneros, que han ido abriendo fronteras físicamente, y Europa pues es un continente lleno de naciones que provienen del absolutismo, que después de la Revolución Francesa buscan otras fórmulas, pero que la modernidad sigue siendo tremendamente intervencionista, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo veis la situación cultural? Luego nos meteremos en la política, que bueno, están relacionadas pero no son desde luego lo mismo, del liberalismo en España, ¿no? Porque si miramos encuestas, por ejemplo, de valores, la del BBVA, una de las más recientes al respecto, España sobresale como uno de los países culturalmente más anticapitalistas del mundo. Y por el contrario nos encontramos que países como Vietnam, donde formalmente gobierna un partido comunista, son de los países más procapitalistas del mundo. ¿Creéis que la situación culturalmente está tan mal? Y aunque esté mal, ¿hemos ido a mejor o hemos ido a peor en ese campo? A ver, yo creo que hemos mejorado, pero queda mucho camino. Yo sobre todo creo que el problema es una población muy envejecida que viene de una cultura del posfranquismo muy intervencionista y le tiene miedo como a la libertad en el sentido de que están acostumbrados a que todo sea público o que todo lo gestione el Estado. Entonces, todo lo que no salga de ahí es desconocido. Y lo desconocido siempre como genera cierta incertidumbre y da miedo. Es como cuando planteamos el tema de la reforma de las pensiones. O sea, tú planteas una transición en la cual realmente la van a pagar los jóvenes, no la va a pagar la gente mayor, en la cual en esa transición a lo mejor de 15, 20 años va a haber una parte de esas cotizaciones que al final tú vas a pagar una parte de la seguridad social que no va a volver a ti en función de una prestación en el futuro, pero le vas a pagar a los pensionistas actuales y luego otra parte va a ir a un fondo. ¿Qué ocurre con esto? Que tú le dices esto a un pensionista, el pensionista se asusta, porque dice, bueno, me van a quitar la pensión. Es como, no, o sea, el que se va a sacrificar es el joven por un sistema más sostenible. Y creo que frente a esto, al final, hay mucha propaganda de cara de los medios de meter miedo constantemente, de que todo lo que no maneja el Estado, bueno, va al desastre. Y lo que vemos que realmente pasa al revés. O sea, hacen una campaña por los medios de transporte igual que un tren, pasan estas cosas. O sea, creo que queda más que constatado que no se les da muy bien gestionar los recursos públicos. Y una vez entiendes todo esto, te das cuenta de que al final hay una generación más joven que ya ha vivido esto, que se da cuenta que estamos en un récord de recaudación tributaria y las cosas no van mejor. Y esto es algo que creo que no se está explotando suficiente a nivel de propaganda, al menos en la derecha. Es decir, hay más dinero que nunca en manos del Estado, los servicios están en peor momento que nunca prácticamente y la lista de espera en récord prácticamente histórico. Y cuando entendemos esto, te das cuenta de que igual no es cuestión de que el Estado tenga más dinero, sino que lo administre mejor. Y creo que esto las generaciones más jóvenes lo han calado más, porque realmente han tenido como nuevos medios de comunicación, como los nuestros, de que nos han dado los medios digitales, pero que queda muchísimo camino, evidentemente. Yo creo que Juan Ramón se acordará cuando la última vez que tuvimos un podcast juntos, que es que era todo campo. O sea, literalmente había que pelear por hablar que bajar impuestos era bueno y ahora ya hemos ganado eso y pasamos a que hay que gastar menos, que hay que reformar las pensiones. Se han ganado muchas batallas, pero sí que es verdad que a España le cuesta mucho. O sea, yo creo que tenemos ahí un arraigo socialdemócrata fuerte, intervencionista, que cuesta mucho. Luego os preguntaré por el papel de los medios de comunicación, que aparte Víctor creo que es especialmente crítico en esta conformación cultural, pero bueno, por el diagnóstico de Iván sobre la situación cultural. Sí, antes se decía que los liberales cabían en un taxi, ¿no? Que eran 4. Ahora ya sí aparecen 10.000 en este acto del Madrid Economic Forum, pues ya hará falta 2.500 taxis, ¿no? O sea, no está mal. Yo creo que sí, que algunas ideas están calando. Lo que pasa es que venimos de muy atrás, efectivamente. Es decir, venimos del triunfo del socialismo, del marxismo cultural en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, el marxismo cultural se empieza a imponer al finalizar la Guerra Fría. No vengo a hacer promoción de eso, pero yo saco un libro justo ahora en el que hablo de este tema. Puedes promocionarlo también, no hay problema. Y arranco precisamente con el libro, arranca con una entrevista muy interesante que se puede ver en YouTube de un ex espía ruso de la KGB que se llama Bezmenov, Yuri Bezmenov, que explica en el año 84 cómo se han ido ganando, cómo el socialismo, los soviets han ido ganando influencia
en ámbitos culturales. Y él dice al entrevistador americano, año 84, dice, ¿ustedes se creen que la KGB se dedica a cosas tipo James Bond y operaciones encubiertas? Y sí, algo de eso hacemos. Pero el 85% de nuestra actividad se puede ver abiertamente. Nosotros lo que venimos es a generar un cambio cultural y para eso hemos infiltrado, pero es que habla así, en estos temas, ¿no? Hemos infiltrado la universidad, la enseñanza, los medios de comunicación. Y da nombres, ¿no? El tío dice, pero ustedes no se dan cuenta, dice, por ejemplo, que Jane Fonda es agente nuestra, insisto, estamos en el año 84. Ustedes no se dan cuenta que Ted Koppel, que es un periodista, es un agente nuestro, pero es que lo dice así, ¿no? Entonces, esos avances que ha ido haciendo el marxismo desde la posguerra mundial han ido calando en todas partes. En España, al principio con más dificultad, porque el franquismo no lo permitía, pero el franquismo también era intervencionista, como es natural, especialmente hasta el año 59, ¿no? Pero claro, entonces España tiene dos tradiciones, una franquista, que es no especialmente liberal, y la otra marxista o socialdemócrata, pues es muy difícil, es casi milagroso que calen las ideas de la libertad, que es justamente las ideas que generan las sociedades más prósperas, las más equitativas, donde hay más oportunidades, donde hay menos pobreza y donde hay más igualdad. Justamente os quería preguntar sobre esto último que ha planteado ahora Iván, ¿no? Porque Víctor decía la inercia intervencionista o estatista que tenemos en España procede de las generaciones del posfranquismo, que buscan una especie de Estado paternalista que los proteja. Iván decía, bueno, pero también viene desde la infiltración cultural, del marxismo, de la socialdemocracia más radical. Claro, en principio estas dos tradiciones como que están enfrentadas, ¿no? Porque el franquismo era antimarxista y de hecho pues restringía incluso el acceso al marxismo, y desde luego el marxismo no es franquista. Es más, hoy en día los hay que de alguna manera intentan como revivir o relegitimar el régimen franquista como un régimen pues eso, opuesto a la izquierda, opuesta al franquismo y por tanto potencialmente aliado de las libertades. ¿Cómo veis esta nueva reivindicación que también está presente entre los jóvenes, quizá no entre las generaciones posfranquistas, que a lo mejor son más franquistas sociológicas, pero no reivindican el régimen como tal, es más, son los más militantes antifranquistas de boquilla que hay, pero entre los jóvenes también encontramos jornadas de nuevos franquistas o de nuevos legitimadores del régimen? A mí lo que me parece es que al final, cuando pillas la etapa con un poco de, sobre todo la última etapa del franquismo, lo que tienes es mucha desregulación, bastante libertad económica, y lo que tienes es una España en crecimiento y en expansión. Entonces, en un contexto así es muy fácil ganarte bien la vida y que un país vaya bien. ¿Qué ocurre? Nos comparamos con eso frente a una etapa en la cual tenemos regulación por todos los lados, impuestos por todos los lados y prácticamente una capacidad de ahorro nula. Entonces, cuando te comparas con los tiempos actuales, cualquier tiempo es mejor, prácticamente. Por eso muchas veces lo de volver al pasado suena como malo, pero en este caso no es tan malo, porque al final pillas una España que está en expansión y que es lo que muchas veces intentamos explicar a mucha gente, que es España no está en un proceso, digamos que de crecimiento, sino en un proceso de subdesarrollo de poquito a poco, muy poquito a poco. O sea, no es una caída muy fuerte, pero vemos países como República Checa o como Polonia que empiezan a ir hacia arriba. Si es verdad que no tienen el estado del bienestar de España ni se acerca, pero llega un momento en el cual, pues evidentemente, si tú vas así y otros van así, en algún momento te vas a cruzar y vas a estar en el mismo lugar. Entonces, yo creo que al final, pues evidentemente se puede añorar todo eso, pero claro, yo creo que se añora más la desregulación y la libertad que había en esa etapa que otra cosa más que... Sí, lo que pasa es que también era una libertad, o sea, por un lado es verdad que el Estado era mucho más pequeño en términos de presión fiscal, incluso de regulaciones que han ido creciendo en España y en el resto del mundo más o menos a la par, pero luego tenía una parte de empresa pública tremendamente presente y que también intervenía mucho por esa vía en la economía. ¿Tú cómo lo ves, Iván? Bueno, es que se produce un efecto que puede ser contradictorio, ¿no? Y es que no puede haber crecimiento económico sin cierta libertad económica, pero sí puede haber crecimiento económico sin libertad política. Y esto pues lo hemos visto en el franquismo, lo vemos en China, tú has mencionado Vietnam, Corea del Sur en su momento, y hoy lo estamos viendo, por ejemplo, en Medio Oriente, ¿no? Los Emiratos, que ahora mismo son el centro, realmente son el centro mundial financiero, tecnológico, energético y en muchos ámbitos de crecimiento. Sí. Y yo cuando voy y visito con alguna frecuencia de distintos Emiratos y veo, incluso hablo con españoles que están y tal, entonces, vente aquí, esto es maravilloso, el crecimiento, la desregulación, la falta de impuestos. El pragmatismo, sobre todo. Claro, entonces dices, pues, y las libertades, y dices, no, aquí súper libre, puedes dejar el coche abierto, no te roba nadie, no tal, pero oye,
Y lo de no poder expresar tu opinión política, y se me queda la cuestión, pero ¿y a quién le importa eso? ¿No? En un momento en el que estamos tan libres para otras cosas. Entonces hay que definir también qué libertades te interesan más, porque si lo que te interesan son las libertades políticas, pues esos no son tus sitios. Pero si lo que te interesa es las libertades, desde luego la libertad económica, en algunos mercados incluso adoptando el código mercantil, el sistema mercantil y judicial británico, hasta el punto que se traen jueces británicos para implementar el código mercantil británico, ¿no? Pero, ¿y libertades personales de qué tipo? Pues efectivamente hay seguridad total, efectivamente no hay robos, no hay violaciones, no hay agresiones, no hay asesinatos. No hay libertades políticas, pero claro, si la gente dice, es que a mí me da igual, porque a mí no me interesa expresar mi opinión política, no me dedico a esto, pues te da que pensar, ¿no? Es un riesgo para las democracias encontrar sistemas donde, no siendo democráticos, las cosas empiezan a ir muy bien. ¿Qué sucede con el franquismo? Hasta el año 59, la posguerra muy larga, 20 años de posguerra, es dramática. Es una España de cantidad de racionamiento, de pobreza, de autarquía y de cero reconocimiento internacional. A partir del plan de estabilización del 59, se sientan las bases de un crecimiento espectacular como España no ha tenido ni Occidente nunca en la historia. Del 59 a la crisis del petróleo del 73 se crece a un ritmo del 7% anual compuesto. La gente no sé si es consciente de lo que eso quiere decir. La economía se más que dobla en un periodo muy corto, ¿no? Y el Estado juega un papel que sí es necesario, creo siempre, que es el de la creación de infraestructuras para permitir que luego los operadores privados operen, jueguen, ganen dinero, generen empleo, riqueza, todo eso. Es verdad que en esa época pues no había muchos operadores privados en España, pero no porque estuviera prohibido, sino porque no había capital suficiente formado para hacerlo. Y por lo tanto, la iniciativa es más bien pública. El Instituto Nacional de Industria, que es una institución que conozco bien, que se funda en el año 49, va creando todo tipo de empresas que con el tiempo se van privatizando. La mitad del IBEX de hoy es de origen público. Eso también tiene que ver con por qué tampoco nuestros directivos son especialmente liberales, porque provienen de empresas, sean Telefónica, Repsol, o esa empresa privada que dice Pedro Sánchez que se llama Red Eléctrica, ¿no? Esa empresa privada. Esa no sabía yo que era privada. Pero la infraestructura, claro, la crea el Estado. Al principio las industrias las crea el Estado también, pero no pone trabas a la creación de comercios o de compañías de servicios. Es decir, en la España de Franco había despachos de abogados, había consultoras, había comercios, había cierta libertad económica, algunas restricciones a la importación, ninguna a la exportación. Y eso sí, eso es increíble de pensar, cero impuestos. Es que no había IRPF, no había impuestos de sociedades, no había IVA, había cotizaciones de seguridad social, pero muy bajas. Y había un Estado que funcionaba, y había una sanidad pública y una educación pública. No era universal. Pues no sé por qué no era universal, porque es que el 80% de la infraestructura sanitaria de hoy proviene del franquismo. ¿O de dónde creen que sale La Paz? ¿O de dónde creen que sale la Fe en Valencia? ¿De dónde creen que sale la mayoría de los hospitales que hay todavía hoy? Insisto, se puede dar la paradoja de que un sistema políticamente cerrado genere crecimiento económico. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque como digo, los ejemplos de esto abundan, y si lo que nos interesa, y creemos en la defensa de la libertad total, es defensa de todo el ámbito de la libertad, es decir, también la libertad política, pues tenemos que buscar modelos que permitan que, habiendo libertad política, se estimule el crecimiento económico, ¿no? Claro, porque si abres la libertad política y cierras la económica, pues tienes una combinación que tampoco es muy atractiva. Eso da cero crecimiento con total seguridad. Claro. Además que esto es un melón que comenta Iván, que es difícil de abrir, porque tú le dices a la gente realmente, las dinámicas que a veces puede tener la democracia pueden ir en contra de los ciudadanos si el ciudadano no está lo suficientemente informado. Y sí que es cierto, porque coges ciertos países, como ha comentado Iván, como Emiratos Árabes, y dices, tienen un buen líder, tiene una buena visión, se implanta bien y todos a una. No hay ningún problema. Todo va bien porque todo tiene una continuidad y un plan a largo plazo. Pero coges malos líderes con ciudadanos que no están muy formados, caen en el socialismo, votan socialismo y obtienen todo eso. Aunque también puedes tener líderes malos dentro de sociedades políticamente cerradas. Efectivamente. Y entonces tienes igualmente desastres, ¿no? Pero justamente, Víctor, se acaba el tema de la formación de la población para que la democracia sea funcional, ¿no? Y yo ahí tengo ciertas opiniones encontradas, ¿no? Es decir, a mí me gustaría que los ámbitos de intervención del Estado fueran tan sumamente limitados como para que el sistema funcionara, incluso aunque la gente no tuviera absolutamente ni idea de nada, porque es muy complicado tener a una sociedad totalmente ilustrada en todos los ámbitos del saber y que pueda votar de manera hiperracional, ¿no? Por eso la planificación central y desde luego la democracia radical no puede funcionar. Pero es verdad que, claro, en nuestras sociedades, si el Estado tiene tanto poder, una población desinformada pues habilita a que haya líderes sin escrúpulos que tomen pésimas decisiones. Y aquí es donde entra el papel
de los medios de comunicación, o al menos de la comunicación en un sentido amplio, redes sociales, las nuevas formas de comunicación, y donde también se abre el melón de... Bueno, este es el mensaje oficial del gobierno, ¿no? De la democracia no puede funcionar si la gente no está bien informada, por tanto, como hay propagadores de desinformación, hay que censurarlos o acotarlos mucho para que la democracia para que la gente vote lo que nosotros queremos que vote, ¿no? ¿Cómo veis el papel que tienen hoy los medios de comunicación tradicionales a la hora de formar opinión pública o de deformar la opinión pública? ¿Cuál creéis que es el papel de las nuevas modalidades de comunicación o de transmisión de información y de opinión? ¿Y qué rol creéis que puede desempeñar las regulaciones que el gobierno, no solo en España, pero desde luego en España, cada vez promueve con más ahínco para acotar lo que se puede y lo que no se puede? Me parece como que el cuarto poder se ha trasladado a las redes sociales hace tiempo. Sí es verdad que todavía hay mucho poder con la gente más mayor porque consumen ese tipo de medios, pero por ejemplo con el caso de Trump se vio claramente con la primera legislatura. Fijaos que lo primero que hicieron a Trump cuando hubo todo el tema del Capitolio y demás es quitarle todas las redes sociales porque sabían que su fuerza estaba en las redes sociales. Entonces, aquí vemos muy claro cómo se dieron cuenta realmente los demócratas de, hostia, si le silenciamos por aquí, le quitamos principalmente el arma con la cual nos ha ganado. Y yo creo que en Europa están dándose cuenta de esto también, de, vale, antes controlábamos Twitter, ahora no lo controlamos, lo tiene Elon Musk, y ahora tenemos un montón de gente que nos hace la contrabatalla cultural mucho más rápido, de manera más inmediata, y nos hace fact-checking a nosotros cuando antes nosotros le hacíamos fact-checking a ellos. Entonces, yo creo que han perdido el control de la narrativa, no les gusta esa situación y intentan a la fuerza, ya sea mediante la persecución, el señalamiento o el hostigamiento de muchas maneras, ya sea en televisión o intentando, digamos que, desprestigiar, quitarle, digamos que a los pseudomedios o a los pseudoperiodistas que llaman, esa credibilidad, pero no se dan cuenta de que ellos, sobre todo con el tema de la Dana, también durante la pandemia, han sufrido un desprestigio muy grande y una pérdida de credibilidad muy grande. Y frente a esto yo creo que tienen una batalla difícil, porque es una estructura tan costosa de mantener, tan difícil que sea rentable, que la hace dependiente del dinero público. Entonces, eso le quita toda credibilidad. Y eso es una pescadilla que se muerde la cola, versus otros modelos, como el que tenemos aquí delante, que son sostenibles, que generan dinero y que son fáciles de llevar. Entonces, creo que lo tienen realmente difícil y que es algo que es cuestión de tiempo. Simplemente las generaciones mayores pues irán falleciendo y la gente más joven empezará entrando dentro de estas dinámicas, pero cuidado con los influencers subvencionados que pueden llegar. Que yo creo que eso se está intentando, no está saliendo todavía bien, pero yo creo que están empezando a intentar meter todo esto. Decías que, claro, han sufrido un desprestigio muy grande los medios tradicionales durante acontecimientos tan importantes como la pandemia o la Dana, pero ¿no crees que ellos perciben que ese desprestigio lo han sufrido justamente porque desde las redes sociales les han hecho fact-checking y han expuesto sus incoherencias, y que una de las razones para censurar o para pretender censurar es como volver al statu quo anterior, donde nadie los vigilaba y nadie les daba realimentación, nadie los criticaba, nadie exponía sus falsedades o sus informaciones incompletas o simplemente se les lleva a la contraria, ¿no? Porque también el tipo de opiniones que se expresan desde los medios tradicionales nuevamente está muy restringida a reproducir lo que se vive en el Parlamento, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Iván? Porque además tú has vivido ampliamente, bueno, tampoco tan ampliamente, pero sí has vivido una época donde las redes no existían y donde la forma de informarse y opinar era a través del periódico escrito, la televisión, la radio. ¿Y cómo ves esta comparativa de tiempos? Bueno, vamos a ver, primero el impacto de los núcleos de comunicación, sean los cuales sean, es tremendo, ¿no? Pero no es de ahora. Al final del siglo XIX, la guerra de Cuba se produce esencialmente porque un editor de periódico se empeña a través de portadas sensacionalistas en generar el ambiente adecuado para querer desde Estados Unidos atacar a España, ¿no? O sea que vamos desde muy atrás. Ya en el siglo XX, pues el deseo de controlar esos medios desde los poderes públicos es muy evidente en ambos lados del extremo, si quieres, ¿no? Es decir, el nazismo genera incluso toda una estética en el mundo del cine con Leif Riefenstahl y que hay películas que apelan a lo épico con cierta música también, aunque las películas eran mudas, pero se ponía cierta música para elevar el espíritu del pueblo alemán, por poner un ejemplo, y del otro lado pues no hace falta explicar lo que es el Granma en Cuba o lo que es el control editorial de los periódicos
en sistemas cerrados políticamente, ¿no? Pero en sistemas abiertos también, en la España, para no irnos muy lejos, en los últimos 25 o 30 años, pues tenemos la España del editorial único en Cataluña, ¿no? Donde todos los periódicos que se publicaban en Cataluña, que se editaban en Cataluña, sacan el mismo editorial, en apoyo, por supuesto, del gobierno, en ese caso nacionalista, fuertemente subvencionador de los medios. Pero eso que parece que hace 25 años, hoy en día, cuando tú repasas las subvenciones que paga el gobierno central, te escandalizas. Cuando repasas las de las comunidades autónomas del otro lado del espectro político, lo mismo, porque es que parece que son solo los de un lado. No, todo el espectro político tiene el mismo deseo, todo el espectro político tiene la misma metodología, y luego hay otros partidos que, en vez de, como no tienen a lo mejor tanto presupuesto como para influir en medios, lo que tienen es para influir en influencers. Y entonces, claro, los influencers son bastante más asequibles, y ves por ahí algunos que fácilmente se entregan a la causa a cambio de cierto cobijo, ¿no? Efectivamente, los medios de comunicación están en declive, pero no han desaparecido, siguen teniendo mucha influencia, sobre todo los mayores, te diría, de 55 o 60 años. Los que tienen entre 35 y 55, pues quizá lean la versión digital de esos medios y también tengan redes sociales, y por debajo de 35 yo creo que la gente no sabe lo que es Antena 3, COPE, la SER, o no tiene, mis hijos de luego no saben lo que son esas marcas, ¿no? No quiero decir nombres de periodistas, pero los nombres de periodistas más acreditados, a los que yo sigo, a ellos no les supone nada. ¿Hoy en día diríais que hay algún medio de comunicación de los tradicionales, ¿no?, que sea verdaderamente independiente, o todos de alguna manera beben de algún tipo de subvención estatal y por tanto tienen algún tipo de lealtad comprometida? Yo diría que hay algún programa, con alguna excepción, que puede tener algo de independencia, pero yo creo que al final siempre tienes esa... Es imposible, o sea... Al final, si tú sigues el dinero, literalmente la cadena se mantiene a base de dinero público, son los anunciantes. Entonces, el que tiene el dinero al final tiene la narrativa. O sea, por mucho que tú quieras meter a cierta gente en los programas, yo creo que al final también yo imagino que tiene que haber una cuota de tertulianos también, desde esa perspectiva, de decir, vale, yo tengo un programa, pues yo quiero mi cuota de tertulianos y meterlos ahí para tener mi narrativa. Y bueno, lo que estamos viendo en televisión española, yo creo que están haciendo como los galácticos. Ahora os quería preguntar por las televisiones públicas, ¿no? Pero antes, por cerrar el capítulo de las formalmente privadas, pero que viven del presupuesto... Es muy difícil encontrar independencia. Hay casos de héroes, Para mí hay Iker Jiménez, para mí es un héroe, y además en Cuatro, que no es una cadena especialmente, digamos, de liberal o de derechas, ¿no? Pues, hay casos, y es un caso de heroicidad, pero la heroicidad se lo ha hecho que es singular, es decir, no está muy extendida, no es muy frecuente. En medios de comunicación tradicionales, en periódicos y radios, pues sigue habiendo una fuerte dependencia de la publicidad, y dentro de eso, pues el primer anunciante es siempre el Estado, ¿no? Antes decía, el primer anunciante es el Corte Inglés y tal. No, el primer anunciante es el Estado, con mucha diferencia. Si consideras todas las entidades, ministerios, organismos y distintas administraciones públicas, ¿no? Y en este sentido, si más o menos podríamos decir que los distintos gobiernos de las distintas administraciones, y coincido con la apreciación de Iván de que no es solo el gobierno central, sino también todos y cada uno de los gobiernos autonómicos, y en lo que os voy a preguntar se reproduce esta misma dinámica, si tienen comprados los medios de comunicación de alguna manera, ¿qué papel desempeñan ya las televisiones públicas? Porque claro, se han convertido, tanto la nacional como las autonómicas, controladas por el PP en este caso, en la mayor parte de los casos, en altavoces de propaganda totalmente obscenos y descarados de los intereses del partido. ¿Para qué necesitan algo tan evidente y tan... Lo de Televisión Española en los últimos tiempos, pero si uno coge Telemadrid, 3/4 de lo mismo. Entonces, ¿por qué? ¿Ya es como una especie de señalar que aquí mando yo y que tengo poder y que hago lo que me da la gana? ¿O aún cumple algún papel propagandístico que no cubre el sector privado? Bueno, yo creo que al final, por ejemplo, el papel de Pablo Motos durante una época, cuando hacen una campaña desde el gobierno, que esto es grave, o sea, hacemos una campaña desde el gobierno de un señalamiento a un ciudadano, como también fue al Chocas también, y desde el Ministerio de Igualdad, pues yo creo que tocas una fibra sensible y tú tienes un programa y te empiezas a tomar en serio que el gobierno utiliza fondos públicos para atacarte a ti personalmente. Ahí empiezas a emprender una guerra en la cual dices, vale, El Hormiguero tiene mucha audiencia, tengo que generar otro programa que le dé competencia para que así, de esta manera, no le oigan tanto a él, le oigan más a Broncano. Entonces, creo que empiezan a generarse dinámicas de decir, vale, creo que se nos está yendo la narrativa en algunos programas de televisiones privadas, con algunas personas en concreto, tenemos que generar una televisión pública cada vez más ideologizada,
con referentes que les pagamos muy bien para que den esa contrabatalla cultural desde la parte estatal, pero que vamos, que es prácticamente el nodo, y que al final lo que decía, parece Florentino en la época de los Galácticos, fichando prácticamente a todo el mundo, a Belén Esteban, a Broncano, y sí, como un aparato propagandístico para hacer un poco contrapeso a ese sector privado. ¿Creéis que también puede haber una parte de... que esto no solo sucede en la televisión, ¿no? Pero al final, si uno quiere tener su futuro asegurado, ¿no? Como profesional en el sector de, oye, y si me despiden de donde estoy, tengo expectativa de que me contrate la televisión pública en el futuro y por tanto tener un futuro asegurado, pues ya tengo que empezar a hacer una hoja de servicios, a acumular una hoja de servicios de antemano, porque los míos me van a terminar recompensando, ¿no? Es decir, que ahí hay que dejar muy claro que a los que son fieles se les busca cobijo a costa del presupuesto. Sí, pero ahí hay dos curiosidades, ¿no? Que es que los que son de derechas y esperan que cuando lleguen los partidos de derechas se encuentran cobijo, no lo encuentran. Bueno, pero en la televisión autonómica eso es muy cierto, ¿eh? Alguna televisión autonómica, pero poquito hay muchos heridos y muchas víctimas por ahí. Y los que son de izquierdas normalmente sí, salvo que no sean suficientemente de izquierdas. El caso que tú decías de Pablo Motos, es un señor de izquierdas al que le han hecho de derechas a base de cascarle desde la izquierda, pero él de suyo no era un señor que viniera especialmente del espectro centro-derecha, ni mucho menos, ¿no? Lo contrario. Entonces, en la derecha se abandona mucho a los que te han defendido, y eso te puedo contar, listas de gente, y en la izquierda se les tiende a proteger, salvo que no se sea, como digo, suficientemente izquierdas o no se aplauda con suficiente vigor al amado líder de turno, ¿no? Y desde estos medios de comunicación tradicionales, porque antes Víctor decía, hay como cuotas de tertulianos que se reparten narrativas y que además lo que realizan es un show ante las cámaras de estamos muy enfrentados, pero luego se van todos a tomar copas juntos. ¿Creéis que hay espacio o ha habido espacio en esos medios de comunicación para difundir ideas liberales o solo son la retórica o la narrativa, mejor dicho, de cada partido? Y si es esto último, que me imagino que en general será así, ¿cuál está siendo el papel de los nuevos medios en abrir camino o paso a las ideas liberales? Yo veo poca cosa, pero sí que ha habido pequeños momentos que se les ha escapado alguna. A mí cuando me invitaron ahí a la 4 con Javier Ruiz, yo creo que no se esperaban una tertulia de esa manera y yo creo que se les escapa un poco la narrativa. Y hay veces que yo creo que subestiman a la gente que invitan, creyendo que ya tienen preparadas las encerronas y ya se conocen las encerronas un poco. Y los argumentos realmente son muy vagos, porque al final ad hominem, argumento emocional, y yo creo que la gente ya no le cuaja todo esto. Y además creo que se da un poco el efecto de David contra Goliat, en el sentido de que evidentemente coges a un individuo que va a ir a pegarse con todo el mundo, con la estructura de poder, y la estructura de poder, pues evidentemente la gente tiende como a posicionarse en contra de ella, porque como están cogiendo a este pobre que le van a reventar entre 5 y vamos a ponernos de su lado. Y es un poco les ha pasado con alguna narrativa, como pasó con el tema de la polémica de los youtubers en Andorra y demás, que se les fue de las manos. Creo que fue de las primeras que fueron conscientes de... Ellos creían que iba a ir para un lado y se les fue para otro lado. Y estuvieron durante muchos meses dándole vueltas, creyendo que le iban a reconducir y no pudieron reconducirla. Y creo que esa es la primera derrota fuerte que tuvieron, que se dieron cuenta de, hostia, que se nos ha ido de las manos esto. Y creo que la segunda fuerte fue el intento de cancelación de Iker Jiménez, porque literalmente todos los medios se pusieron a una y no pudieron con él. La gente se puso también en contra de los medios y eso demuestra un poco el malestar que hay con muchos medios de comunicación y que hace que, por mucho que quieran apretar, cada vez más el hecho de que los medios se pongan en tu contra te favorece más. Otra sería las pensiones, ¿no? Que a ti te has sacado bastante con las pensiones y no consiguen que termine calando el mensaje contrario, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y me llama la atención porque han sido 4 meses, ¿eh? O sea, creo que no ha habido una polémica tan larga y de repetir tanto, y creo que no han acabado de... No han ganado. O sea, tampoco diría que hemos ganado nosotros, pero ellos, desde luego... Pero el debate es muy difícil ganar, porque en el fondo el debate es entre libertad y protección. Esta es la realidad, porque ellos nunca la van a presentar como intervencionismo, sino como protección, ¿no? Entonces, en el debate filosófico entre libertad y protección, la libertad tienes que apelar a sentimientos muy elevados y muy sofisticados, y no todo el mundo a lo mejor se siente interpelado por ese tipo de sentimiento. Entonces, la única manera de ganar esto es por el lado económico, es decir, la superioridad económica de un modelo sobre otro es tan manifiesta, es tan evidente, es tan obvia, es tan certificada después de décadas y décadas y décadas de probar uno y otro sistema en distintos sitios, que es que hay que ir por ahí. Pero a su vez, para poderlo demostrar y para poder convencer económicamente,
hay que tener una mínima formación. O sea, el que te escucha tiene que tener un mínimo de economía y a su vez un mínimo de matemáticas, ¿no? Entonces, yo por eso empecé hace mucho tiempo con el tema de matemáticas para progres, porque claro, si tú no sabes multiplicar, sumar, dividir, o sea, si tú no sabes las 4 reglas básicas de aritmética, ya es muy difícil que en términos económicos te pueda convencer de nada, ¿no? Me puedo ir a la evidencia empírica, oiga, mire usted cómo ha evolucionado Corea del Sur y cómo ha evolucionado Corea del Norte, ¿no? Me puedo ir incluso a lo visual, te puedo enseñar una foto de la península coreana de noche, vista desde el espacio, que es maravillosa, que te enseña un país que era el mismo 70 años atrás, pues después de 50 años en un lado comunismo, en el otro lado distintas cosas, pero al final liberalismo, pues la península dividida por la mitad, la del norte oscuras de noche y la del sur iluminada, lo cual demuestra que hay actividad, que hay prosperidad, que hay crecimiento, que hay riqueza, ¿no? Pero tienes que apelar a este tipo de cosas. Tienes que, primero, enseñar las 4 reglas básicas, sobre todo a los de izquierdas, y luego ya apelar a temas económicos sencillos. Iván, dices, perdona que te corte, dices, sobre todo a los de izquierdas, pero ¿no crees que también a muchos de derechas no liberales hay que explicárselo? No, es verdad. Bueno, debería haber dicho a los estatalistas. Vale. Y con eso a los estatalistas de todos los partidos, como diría Hayek, Friedman, ¿no? Hayek. A los estatistas de todos los partidos. Entonces, claro, pero el tema de las pensiones es muy claro, ¿no? Las pensiones están garantizadas. Eso te dice cualquiera. Están garantizadas. ¿Pero quién lo garantiza? ¿Cómo se garantiza? ¿Qué fondo de garantía hay? España tiene un problema de deuda pública muy grave. Tenemos más o menos 1.500.000 millones de euros de deuda. O sea, unos más de 30.000 euros por persona. Eso es muy grave. Pero los compromisos adquiridos del pago de pensiones para los pensionistas actuales y futuros, incluyéndonos a nosotros, tú no, que tú no cotizas en España, pero los demás... Por suerte para él. Pero los compromisos adquiridos, hemos dicho que la deuda es 1.5, los compromisos adquiridos son 6.5. 6.5, nadie te quiere hablar de esto. Entonces, cuando te dice que yo me quedaría satisfecho cuando alguien me dijera que las pensiones están garantizadas si yo viera un bolso, un fondo... ¿no? Un fondo estatal o un fondo nacional o un fondo estratégico de 6,5 billones, es decir, millones de euros. Si yo veo que el Estado tiene preparado 6 millones y tiene compromisos 6 millones, digo, oye, pues esto cuadra. Incluso si tuviera 4, bueno, ya, pero es que los compromisos son para futuro y vamos a hacer que este fondo estratégico crezca para que cuando llegue el momento podamos desembolsar. Pero cuando veo que en el fondo de la Seguridad Social lo que hay es 0 y hay 6,5 billones comprometidos, pues claro que me preocupo. Entonces, te preocupas y te acusan. Usted lo que quiere es la privatización, usted lo que quiere es que se forren los bancos, tú lo que quieres es que la compañía segura... No, señor, yo lo que quiero es que todo el mundo tenga una pensión. Usted y los que vienen por detrás también. Los de 20, los de 30, los de 40, los de 50 y los de 60. Y como entiendo un poquito de matemáticas, no mucho, pero un poco, y sé leer una pirámide poblacional, y entiendo cómo funciona el sistema actual de reparto, y entiendo cómo funcionaría el de capitalización, como he visto algunos países que han transitado de uno a otro con éxito y he visto que los que no, y tienen un problema demográfico como el nuestro, acaban mal, como quiero que todo el mundo tenga una pensión, lo que quiero son soluciones. Y si propones soluciones que la gente no entiende, entonces facha, ultraderecha, privatizar, tú lo que quieres es forrarte y tal. No, yo lo que quiero es que tú, que me estás acusando, que ahora mismo es difícil que tengas una pensión, la tengas. Y este tipo de discurso, que es un discurso, digamos, rupturista con el statu quo que tenemos en la actualidad y que no se escucha desde los medios de comunicación tradicionales, tendrán su propia agenda ideológica, sus propios intereses comprometidos con los partidos, por lo que sea. ¿Cómo podemos conseguir que alcance culturalmente a la sociedad? Una forma pueden ser las nuevas vías de comunicación, pero desde la sociedad civil, y ahora creo que Iván está intentando empujar desde ese lado, ¿qué otras formas hay de llegar, de calar en la población, de que se produzca ese cambio cultural progresivo? Yo siempre llamo a la gente, un poco el fenómeno Milei. Milei dijo que una de las claves de llegar al poder fue que los jóvenes fueran los mayores a contarle las ideas de la libertad. Es así. O sea, cada uno individualmente, con su familia, con sus abuelos, con sus padres, puede hacer mucha batalla cultural. No podemos ser solo nosotros aquí hablando para un montón de gente, sino que cada persona, al final, si tú convences a 3, exponencialmente, todos los que nos están viendo, sale un montón de gente. Entonces, yo creo que hay que también dar una magnitud de este tipo de problemas, porque muchas veces con el tema de las pensiones, como comentaba Iván, es una cuestión también de matemáticas. O sea, a mí me duele sobre todo cuando veo en la derecha gente que dice, no, quitando ministerios pagamos las pensiones. Pero esto, no dimensionan el problema, sobre todo no dimensionan que no tiene sentido que tú quites de esas partidas para meterlo en un sistema que es deficitario de por sí. O sea, no tiene sentido, es como...
hace una transición, libera ese presupuesto y deja que eso vaya a otras cuestiones. Entonces, yo creo que las generaciones más jóvenes tienen una gran labor didáctica con sus abuelos, con sus padres y sobre todo también con sus compañeros. O sea, yo creo que no hay que tener miedo a la libertad de expresión y sobre todo a comentar tus ideas, porque yo creo que hay un problema de autocensura entre la gente muy grande. O sea, yo le animo mucho a la gente a que hable, porque el gran problema es que la gente cree que sus ideas no son buenas o que están mal vistas o que van a ser mala persona por expresarlas en público, y en realidad hay más gente que piensan como ellos y no se dan cuenta. Y cuando tú lo argumentas, realmente dices, pues bueno, en realidad tiene razón. El problema es que se autocensuran. ¿Por qué? Porque desde los medios también se mete mucho miedo a que si piensas de cierta manera, eres malo. Entonces, tú no quieres ser malo, quieres ser aceptado en la sociedad, quieres ser un chico guay o ser aceptado en el instituto o en la universidad y que nadie te mire mal, entonces dices lo que está bien visto decir porque los medios lo dicen. Entonces yo creo que hay que quitarse esa autocensura y hacer mucha batalla individual con nuestro entorno, porque al final ahí exponencialmente hay mucha capacidad. Y en esa batalla y en ese esfuerzo, yo creo que los que tenéis influencia, sobre todo los que tenéis influencia en gente joven como vosotros dos, pues tenéis una enorme responsabilidad, una enorme oportunidad, por llamarlo de otra manera, ¿no? Y yo creo que es importante en podcasts como el tuyo, en foros como el Madrid Economic Forum que se va a celebrar en junio. Yo creo que es importante ir sembrando estas ideas e irlas demostrando, si se puede, o ilustrando por lo menos con ejemplos gráficos que se entiendan bien y que sean susceptibles a su vez de ser retransmitidos, ¿no? Es decir, que a nuestros jóvenes, que yo sí veo un interés creciente, se les pueda ofrecer algo distinto de lo que muchas veces se encuentran en sus universidades. A mí me asombra que cada vez que invitan a la universidad, si me dejan hablar, que otras veces no me dejan, pero cuando sí me dejan, se llenan. Se llenan las aulas magnas, ¿no? Esto no pasaba, te digo, no hace 40 años, no pasaba ni hace 10, cuando empezábamos, a lo mejor también yo era menos conocido, pero no había ese interés por estas ideas, ¿no? Y ahora sí lo hay. Entonces estos jóvenes yo creo que están ávidos de escuchar, de aprender, de leer, y si se les enseña y se les demuestra, pues yo creo que hay una gran oportunidad para que esta generación sea la que lidere el cambio, ¿no? Y como tú dices, influyendo a su vez a sus mayores o convenciéndoles, es mucho más fácil que un joven convenza a un mayor a que un mayor convenza a un joven, ¿no? Y yo creo que eso es una gran oportunidad para todos vosotros. Mencionaba, Iván, algo que me parece interesante en esta batalla por la persuasión. Es importante, probablemente también transmitir valores generales o ideas generales o principios generales, por supuesto, pero también descender en propuestas más concretas a problemas específicos que sufra la juventud y mostrarles cómo desde el lado de las ideas de la libertad se pueden solucionar los problemas que tienen en su día a día, ¿no? Víctor ha mencionado el caso de las pensiones. Este podría ser uno, aunque es verdad que es más difuso, ¿no? Porque puedes estar asfixiado por las cotizaciones sociales, que además van a ser crecientes, pero a lo mejor no vinculas ese deterioro en tu calidad de vida a ese enorme peso de las cotizaciones sociales. Tampoco a lo mejor como joven te planteas, bueno, cuando me jubile ya veremos si tengo pensión o no, porque bueno, parece que está muy lejos. Pero si hay otros problemas que son, o sea, para mí el de las pensiones afecta muchísimo a la juventud, pero quizás menos perceptible directamente, pero luego hay otros, como el de la vivienda, por ejemplo, que es clarísimamente uno de los principales quebraderos de cabeza de los jóvenes. ¿Cuáles creéis que son las preocupaciones más cercanas que tiene la juventud y de qué manera las ideas liberales les podrían solucionar de una manera muy clara esos problemas? Yo creo que la labor didáctica que hay que hacer con el tema de la vivienda es enorme, porque al final creo que le ha metido en la cabeza a la gente que construir es malo por el tema de la burbuja inmobiliaria 2008, con el tema de Lehman Brothers y más, y se ha quedado como ese trauma de que si construimos es malo. Y claro, lo que la gente no se da cuenta es que realmente esta narrativa de es que los fondos buitres se van a beneficiar de construir muchos. No, cuando el fondo se beneficia es cuando hay escasez y hay especulación. O sea, ¿cómo puedes creer que si aumentas la oferta masivamente va a haber especulación, si te van a bajar los precios? Entonces es algo que nadie entiende, porque al final es que parece que realmente hay una élite que paga a esta gente para que diga estas cosas y se benefician de ella, porque si no, no tiene ningún sentido. O sea, es matemática. Si tenemos en una isla 2 cocos para 3 personas, pues esos cocos se cotizarán mucho, pero si tenemos 1000 cocos, pues tendremos para todos y costarán poco dinero. Es algo muy simple, que como comentamos las matemáticas para pobres que decía Iván, pero que parece que no acaba de calar, y yo creo que hace falta esa labor didáctica y simplificar las cosas, que la gente diga, pues mira, con 2 cacahuetes y con 5 cacahuetes, ¿cuál vale más? Y creo también al final ahí los ayuntamientos tienen mucho poder, toda la regulación que hay alrededor tiene mucho poder, y que hay que quitarle ese poder a esos ayuntamientos, porque al final es que hay un señor que poniendo una firma te puede liberar una zona. Mira, Iván y yo lo hablamos alguna vez, el tema de Madrid Nuevo Norte, ¿cuánto lleva esto paralizado? 35 años. Estamos con ello ahí todavía, que quieren arrancarlo, y ¿por qué no arranca?
¿Por qué está ahí parado? ¿Por qué, no sé, yo pienso, ¿por qué Madrid tiene tan pocas torres? ¿Por qué si hay problema de vivienda, por qué no se construye más alto? ¿Por qué no? No sé, son cosas que nadie entiende. Por ejemplo, los jóvenes del ayuntamiento que empezaron a trabajar casi como becarios o como juniors en aquel proyecto se han jubilado sin verlo llegar a... Es que es impresionante, ¿no? Es decir, 35 años. Y todo esto en un país como España que tiene menos densidad de población que ningún otro país de los importantes europeos, que tiene un 50% de su territorio desértico en riesgo de desertificación, quiere decir que no estamos hablando de colonizar espacios naturales protegidos, ¿no? Estamos hablando de ampliar hacia descampados. Joder, es que Madrid Nuevo Norte es un descampado, o sea, que no estás afectando al sapo negro, no estás afectando, ¿sabes?, al lince ibérico que pasa por ahí. No, es que es un descampado que está al lado de la Castellana, que es la calle más cotizada de Madrid, o la zona más cotizada de Madrid, que si te subes a las 4 torres y miras lo que ves es... No. Oye, y 35 años para empezar, que todavía no hemos empezado, 35 años para empezar a que aquello se empiece a construir, ¿no? El otro día comentaba que encima la que la consiguió poner en marcha fue Carmena, ¿eh? Eso sí, reduciendo el número de pisos, luego haciendo todavía más valiosos y más especulativo el precio de vivienda, cuando lo que tenía que haber hecho era duplicar el número de pisos, pero claro, a ella le sonaba mal lo de construir debe ser malo, ¿no? Por lo tanto, vamos a construir menos pisos, ¿no? Las cosas más absurdas. Pero volvemos a lo mismo, es decir, es empíricamente demostrable que es mucho mejor facilitar la vida para que los promotores hagan viviendas. Tú eres un alcalde que quieres quedar bien y quieres decir que haces vivienda social y tal, pues cede terrenos tuyos a una promotora que los va a construir sin que a ti te cueste un duro, le permites que lo haga sobre tu suelo, se lo cedes durante 30 o 35 años a un coste que tú impongas, ellos harán su cálculo financiero de cuántos años necesitan la concesión y te lo devuelven después de 40 años, encima el piso es tuyo, ayuntamiento, y quedas fenomenal, o se lo dejas a los inquilinos para que lo compren. Que de verdad que no es tan difícil, ¿eh? No, es que ha subido mucho el precio del coste de construcción. Sí, claro, ha subido de 800, 900 a 1.600, 1.800. Pero hasta los 7.000, 8.000 que se paga en Madrid, es que es el poder público especulando o ignorando, más bien especulando en este caso, sobre el valor del suelo. Y suelo es lo que tenemos en España para aburrir. Y por cierto, capacidad de construcción también. Porque no tenemos empresas, ¿sabes?, que diseñen chips, pero empresas constructoras tenemos unas cuantas, ¿eh? Y saben hacerlo bien. ¿No creéis que aquí también hay, en el caso de la vivienda, por un lado un tema ideológico? Decíais, bueno, tenemos como un trauma de la burbuja con la construcción. Yo creo que sí, pero que incluso va más allá, ¿no? Creo que era Tyler Cowen o Alex Navarro que decía, ser de izquierdas es la insoportable preocupación de que alguien en alguna parte puede estar ganando dinero, ¿no? Entonces, claro, esto de si construimos, alguien se va a forrar construyendo, ¿no? O el otro día con el apagón, gente diciendo, es insoportable que en todas las crisis Mercadona salga ganando, ¿no? Porque prestaba servicio porque tenía sus propios generadores. Pero tú crees que esto es, o sea, que no es una broma, ¿eh? No, o sea, que yo he oído esto expresado. Yo esto lo oí una vez en un ayuntamiento, no voy a decir cuál, pero donde se estaba tramitando la licencia y dice, bueno, es que si tramitamos esto, es que el promotor va a ganar dinero. Joder. Y te quedabas mirando, claro, es que esa es su función social y la tuya es facilitarlo, ¿no? Es decir, pero es que ¿cómo va a ganar dinero el promotor? Perdona, es que no sabía que la gente invertía en promocionar vivienda para perder, ¿sabes? Porque le gusta. Entonces, por un lado yo creo que está eso, que es una barrera importante, y por otro también un choque generacional, ¿no? Porque al final, pese a que los jóvenes tienen un acceso a la vivienda muy complicado y cada vez más complicado, el 75% de la población española, más o menos, a lo mejor ahora estamos en el 70%, pero bueno, alrededor de 3/4 partes es propietaria de vivienda, con lo cual esta especulación en el valor de sus pisos, este aumento progresivo del valor de sus pisos, los vuelve patrimonialmente más ricos. Y eso puede, según cuál sea tu caladero de votantes, te puede llevar a decir, oye, no priorizo a los jóvenes, priorizo a los boomers, por simplificar, y la protección del patrimonio y que estén muy contentos, pensión cuidada, vivienda cada vez más cara. Y eso es una dinámica que si no se produce el efecto que tú decías de que el joven persuada al mayor, es muy difícil de romper, porque claro, al final el mayor mira por su interés. Esto es la segunda vez que lo oigo en poco tiempo, no había oído nunca este argumento y ya he oído 2 veces. Pero es que no es verdad. Es decir, vamos a poner el caso de Madrid, por ponerle cara y ojos a las cosas, ¿no? Es decir, si tú estás en el barrio de Salamanca y tienes un piso súper valioso, porque se construyan 50.000 pisos más en Valdebebas, tu piso no cae de valor. Porque es un producto distinto. Y si tú tienes un piso hoy en Valdebebas, si se producen 50.000 viviendas más cerca de ti, tampoco cae el precio de tu piso necesariamente. Depende de otras cosas, depende de la seguridad, depende de que hayan llenado tu barrio de locales que no te comentan. Pero que haya cada vez más viviendas, si hay suficiente demanda, y hay demanda de sobra, no hace necesariamente que caiga el piso de otros productos.
que sean más o menos del mismo sector, pero que no son necesariamente comparables. No, pero a lo mejor no suben tanto como subirían, eso sí. Y ahí, pues... Sí, pero una persona mayor, ese argumento sí lo entiendo, pero una persona mayor no está pensando en el valor de su piso porque no lo va a vender, salvo que ya empecemos a entrar en gente que está en la hipoteca inversa y tal, pero es que eso es muy poco. La gente que tiene un piso en propiedad está pensando en quedarse vivir en su piso hasta que le saque con los pies por delante. Entonces no está pensando en el valor de su piso. Si su piso vale 300.000 o 400.000, preferiría que valga 400 que 300. Pero no le cambia la vida porque no lo va a vender. Luego, esto es como dice Warren Buffett, ¿no? Si a mí lo que diga la bolsa me da igual, yo tengo el valor intrínseco de mi patrimonio y luego si usted dice que esto vale mucho, pues igual se lo vendo, si usted dice que vale poco, se lo compro. Pero el valor no cambia porque cambie el precio. Y para una persona mayor que no está pensando en vender, no creo que le cambie mucho la vida. No creo que el político esté pensando en esos términos. Creo que estamos ya pensando mal, porque pensamos mal y acertamos muchas veces, pero yo creo que es mucho más sencillo. Yo creo que el político tiene una cierta aversión al tema de vivienda, como decía Víctor, por esta idea socialdemócrata, progre, de que construir, promover es malo, y por esta interpretación espectacular que hacemos de la Constitución de que usted tiene derecho a la vivienda. Ah, sí, pues deme mi vivienda. Oiga, usted tiene derecho a comprarse una vivienda. Usted tiene derecho a la propiedad privada, al título de propiedad de una vivienda, que nadie se la quite. Por cierto, a que nadie se la ocupe, ¿no? Porque si tengo derecho a una vivienda no me debería usted ocupar. O a que si la alquila no le digan cómo tiene que alquilarla y todo esto, claro. Con un mínimo de regulación, ¿no? Pero porque los derechos de los demás también te atañen. Pero que tú tengas derecho a tener un coche no quiere decir que el Estado te tenga que dar un Ferrari. Quiere decir que el Estado te tiene que proteger, tiene que garantizar que tú puedas ejercitar ese derecho. Pero no que no tenga que proveer, es que es muy distinto garantizar el acceso al derecho a tener que proveer ese servicio, ¿no? El Estado no te debe un Ferrari y tampoco te debe un piso. Otra cosa es que tenga que generar las condiciones adecuadas para que tú, con tu esfuerzo y tu trabajo, acabes pudiéndote comprar una casa, ¿no? Sí, además yo creo que lo grave es que tampoco te dan una alternativa de su rama ideológica. Es decir, vale, yo no quiero que esto ocurra, pero vale, me voy a hacer yo una constructora pública y me voy a poner a construir masivamente. No, eso no ocurre tampoco, lo prometen siempre, pero nunca hay esa oferta masiva de vivienda de protección oficial, que yo creo que siendo coherente con su narrativa, joder, sería algo que a nivel propagandista, como partido de izquierdas, te pones a sacar viviendas, es decir, esto es vivienda para la gente. Yo no entiendo, yo creo que es una falta de capacidades que no saben hacerlo, porque si no, no entiendo por qué no lo hacen, porque yo pienso, soy un político de izquierda, si tengo que ganar votos, me pongo a construir con el dinero que tengo a nivel de ingresos actuales, vamos, o sea, ganas un montón de votos. Entonces yo creo que pasa por el perro hortelano, ni come ni deja comer. Entonces, como ni me pongo a hacer vivienda de protección oficial, ni tampoco dejo que el sector privado abastezca todo esto porque alguien ganará dinero. Entonces yo creo que con esta dinámica, en la cual nos quedamos ahí encallados, nos quedamos en una situación en la cual todo el mundo se queja, todo el mundo quiere que esto se solucione, pero nadie quiere hacer nada. Y creo que tenemos una dinámica que también es muy peligrosa y que el otro día lo hablaba con un amigo y yo me acuerdo de las películas de hace 10, 15 años que había la típica película de broma de viviendo con tus padres a los 30. Y yo pienso, yo tengo 30 y gran parte de mis amigos viven con sus padres. Y digo, esto hace 10 años era una humillación y se hacían películas de broma con todo esto. Y esto es la realidad actual, que demuestra el empobrecimiento que ha habido de la población y la pérdida de poder adquisitivo. Estabais hablando de medidas que, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda se pueden adoptar desde una perspectiva liberal para solucionar problemas muy acuciantes, muy inmediatos, muy directos, muy palpables de la gente. Pero bueno, siempre que surge esto, bueno, sí, tenéis muchas ideas, tenéis proyectos, tenéis planes, pero al final esto, para que tome cuerpo, se tiene que aplicar desde la política, ¿no? Entonces, demos el salto ya desde esta reflexión sobre el liberalismo cultural en España a la situación del liberalismo político. Ahora mismo en España, ¿hay algún partido, hay algún político más o menos destacado? Claro, no digamos pues, un militante de... No, algún político, no tiene por ser el líder del partido, pero que tenga una cierta influencia interna, que encarne esos valores liberales o que tenga esa agenda liberal? Es que depende a quién le pregunte. O sea, le preguntamos os pregunto a vosotros. Si le preguntamos a Bastos o a Huerta de Soto, yo creo que no hay ninguno. O sea, yo creo que está complicado. O sea, el PP ni de lejos, Vox tiene algún matiz, pero estamos muy lejos. O sea, y además yo creo que el único faro que tenemos de luz a lo mejor es Milei. Pero en España. Luego os pregunto por Milei y también por Trump y demás, pero en España, ¿no? Yo en España lo veo complicado. O sea, lo veo complicado porque al final tampoco hay mucha cultura de liberalismo generalizado. Creo que al final el votante de derechas en España es ampliamente socialdemócrata. O sea, hay una parte, digamos que más liberal, pero es minoritaria, es bastante minoritaria. Yo creo que es difícil que esto cale en la sociedad española. O sea, yo creo que un partido de derechas que pudiera llegar a gobernar tiene que tener como esa combinación
de estos guiños conservadores, digamos, que captan al votante conservador, con un poquito de liberalismo, que pasa por un poquito de reducción de gasto público, un poquito de quitar impuestos y demás, pero tampoco te pases demasiado, porque como te pasas demasiado, hace falta mucha batalla cultural con todo esto y creo que no hay suficiente conciencia sobre ello. O sea, yo creo que queda bastante por hacer. Me das mucha esperanza porque has dicho que hay alguno que pasa por el tema de reducir el gasto público. Yo no he visto ninguno que reduzca el gasto público nunca en la historia, por lo menos en los últimos 15 años, para no ir mucho más atrás, ¿no? Pero ninguno. Yo conozco alguna que pasa por ser la liberal, que cuando ha recibido el ingreso extraordinario proveniente de genera un impuesto, que es el del patrimonio, para que no se lo lleve a otra administración pública y que ha ingresado bastante dinero, no ha reducido, por otro lado, no ha devuelto o no ha abonado o bonificado al contribuyente de otra manera, ¿no? Eso ha sido, tremendamente sangrante. Quiero decir, estamos hablando del caso de, tú no lo has mencionado, pero se ha sobreentendido, pero lo menciono yo, de Isabel Díaz Ayuso, que siempre hizo gala de en Madrid no se paga impuesto de patrimonio, cuando establece el gobierno central el impuesto a la riqueza. Yo mismo dije, bueno, pues tiene todo el sentido que se restablezca el impuesto de patrimonio en Madrid, porque si no el dinero se lo va a llevar Sánchez, pero esa recaudación extraordinaria, pues que baje otros impuestos, ¿no? Porque, vale, no vas a poder bajar patrimonio, pero aunque tú digas, oye, pues este dinero se lo ahorraban los grandes patrimonios, pues ahora no se lo ahorrarán por patrimonio, sino por renta, pues bajo el tipo marginal máximo en el IRPF 3-4 puntos. Nada, absolutamente nada. No, es que me parece, vamos, de un caradurismo ideológico extraordinario. Yo también creo que tiene muy buena propaganda y eso es un problema. O sea, hay una muy buena propaganda en torno al farol de un poco de la libertad, por así decirlo, y luego te bajas a los hechos y en realidad no es tanto. Porque tú, claro. Realmente es un poquito... Sobre todo en la segunda legislatura ha sido la nada más absoluta, pero... En realidad, si quieres ser más o menos exigente, la persona que más ha hecho por implantar estas ideas desde el poder relativo que tenía, que de verdad sí bajó impuestos, que sí puso la senda por la que luego otros no tenían. No me dirás Cristóbal Montoro, supongo. Creo que no, porque lo único peor que hemos tenido, lo único peor que Montero ha sido Montoro. No, pero así Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre sí tomó esa senda, sí hizo un esfuerzo de comunicación, con más o menos éxito, pero sí que fue constante, sí que lo defendía abiertamente, sí que fue valiente, sí que bajó impuestos, sí que consiguió déficits menores y sentó las bases y creó el camino porque luego otros han transitado atribuyéndose méritos. Lo que pasa que, más allá de la opinión que a cada uno le pueda merecer Esperanza Aguirre sobre su formación o no, el grado de formación liberal que tenía Esperanza Aguirre no tiene nada que ver con el que tiene Ayuso. Es decir, Ayuso ha podido tener en algún momento alguna apelación o algún instinto de voy a agarrar la bandera liberal, pero sin estar formada en las ideas liberales de ninguna manera. Esperanza Aguirre se formó, ya digo, mejor o peor, eso lo opinará cada uno, pero desde joven se formó en un clima liberal, fue discípula de Pedro Schwartz, ha leído a Hayek, ha leído a Mises, conoce a Huerta de Soto, entonces el contexto ideológico es muy distinto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, a ver, yo también creo que Ayuso se beneficia mucho de los complejos del PP. Entonces, cuando coges un PP que es tremendamente acomplejado, en cuanto hay uno que es un poquito menos acomplejado, parece bueno. Entonces yo creo que tenemos ahí la clave, es decir, no es que realmente sea liberal, sino que lo comparas con lo demás, pues es que, claro, parece liberal. No, pero yo te podría comprar eso, pero Ayuso sí ha cogido la bandera del liberalismo, claro. Si dijeras, no, Ayuso tampoco es que hace mucha apelación al liberalismo y por comparación, pues es menos malo, ¿vale? Te lo compro, pero es que Ayuso, su campaña es socialismo o libertad, comunismo o libertad, entonces cuando tú haces una apelación tan continua a la libertad y al liberalismo, deberías dejar que se notara algo. Y al menos en la segunda legislatura no se ha notado en absolutamente nada, de nada. Pero bueno, cerrando el capítulo Ayuso, que tampoco es una cuestión de centrarlo en Ayuso. Me habían dicho que Madrid era un paraíso fiscal, eso no lo sabía. Sí, ojalá. Pero más allá de eso, tú has dicho que solo Esperanza Aguirre, pero Esperanza Aguirre ya no está en activo. Bueno, pues se me ocurre algún alcalde que conozco y tal, pero claro, nadie significativo, desde luego, ¿no? Entonces, en la derecha se suele meter, claro, luego el término de derecha también es tan sumamente indefinido, ahí... La no izquierda, exacto, lo que dice Brian Kaplan, de derecha es no izquierda, ¿no? Y aún así habría que ver qué es no izquierda, pero bueno, se suele meter a PP y Vox como partidos con representación parlamentaria nacional
que estarían en la no izquierda, en el ámbito de la derecha. Analicemos brevemente un poco cómo ha sido la evolución ideológica de estos partidos, porque, por ejemplo, Esperanza Aguirre estaba en el PP, tú mismo has dicho que tenía una agenda más o menos liberal, que la implantó más o menos, pero que sí se avanzó, aunque también se retrocedió en algunos ámbitos, por ejemplo, la limitación de alturas en Madrid y demás. O sea, que no todo fueron buenas decisiones, pero globalmente podríamos decir que se avanzó más que se retrocedió. Pero bueno, ahora mismo el PP pues no tiene ninguna figura política que defienda este discurso y al contrario, por ejemplo, Feijóo, lo que a él le gustaría es ocupar el espacio que ocupaba el PSOE hace algunos años. Entonces, ¿veis en el PP alguna posibilidad de que las ideas liberales calen y se conviertan en más o menos protagonistas, o eso es un terreno absolutamente baldío? A ver, yo creo que, si estuviera un poco lo que ocurrió con Pablo Casado se veía alguna cosilla, pero yo creo que con Feijóo es imposible. O sea, Feijóo yo creo que la aspiración de Feijóo realmente es, como tú comentas, convertirse en el PSOE, pero sin pactar con independentistas, que no va a poder hacerlo porque tendría que hacerlo si no con Vox, y tendría que tener un gobierno con Vox. Y yo creo que ya están poniendo un poco la senda de pactar con Junts, pactar con el PNV. Entonces yo creo que el PP no se espera absolutamente nada de él, y yo creo que Feijóo tiene claro que quiere potenciar la socialdemocracia, el centro centrado, el PSOE bueno, por así decirlo. Yo creo que no hay inspiración a ello, porque podrías tener ciertas oportunidades de ciertas políticas que a lo mejor puede hacer Vox, que no son tan liberales, y dices, pues mira, ya que ellos se van por ahí, yo cojo esto y me pongo mega liberal, y no lo hacen. Entonces yo creo que está claro que todo se va hacia un poco el intervencionismo, la socialdemocracia, y un poco recrearse en todo ello, y no se aprovechan a veces de estas circunstancias. Y yo creo que hay un votante, por así decirlo, totalmente liberal, que está totalmente desabastecido en este sentido, y que no creo que vaya a ser abastecido por nadie. ¿Y crees que es porque dentro del PP hay una adscripción ideológica muy marcada hacia la socialdemocracia, o simplemente porque no tienen ideas y compran lo que creen que hay? A ver, yo también creo que eso va por la propia estructura de un partido político, que es una agencia de colocación. Si tú te prometes a meter la motosierra, te tienes que cargar a la mitad de los afiliados. Entonces, yo creo que ahí te quedas sin estructura de colocación dentro del partido, y yo creo que se vive muy bien como agencia de colocación, y yo creo que es más cómodo defender la socialdemocracia un poco moderada y quedarte con la estructura de poder que ya tienes y mantener un poco tus chiringuitos propios, porque es bastante más cómodo. Evidentemente, lo inaudito es que te venga un Milei que te recorte todo y que te haga todo esto. Eso es lo que sería... porque Milei es un outsider. Luego hablaremos un poco de Milei, si os parece. ¿Tú cómo ves la situación del PP? ¿Crees que hay posibilidad de que desde allí se apliquen políticas liberales o no? Porque al final también, ya no, si trascendemos un poco el ámbito nacional, en Europa gobiernan desde siempre PP y PSOE y son hermanos casi gemelos. Entonces, claro, aquí se quieren diferenciar aparentemente mucho el uno del otro, pero coinciden en casi todo. Sí, es verdad. Yo creo que los dos partidos tienen una oportunidad tremenda por delante. Hay mucho terreno en medio. Quedan 2 años de aquí a las elecciones y la oportunidad es empezar a cultivar ese espacio, que no se está haciendo. Yo, desde luego, no veo a nadie que lo esté haciendo. Y a mí me parece una oportunidad tremenda, pero yo creo que hay millones de personas en ese espacio. Pero también supongo que ambos creen que aunque no se cultiven, esos millones de personas acabarán votando de una manera u otra, ¿no? Entonces no ven la necesidad. Pero a mí me gustaría que hubiera una estrategia, una iniciativa, un deseo proactivo de atraerles, de entusiasmarles, de generar optimismo, y es que hay muchísimas razones para ello, y hay muchísima capacidad para ello, y una oportunidad tremenda, ¿no? Porque al final España tiene un potencial tremendo. España tiene por delante, tenemos muchas cosas mal, y justamente porque tenemos muchas cosas mal es relativamente sencillo arreglar varios de los problemas que tenemos y proponer pues una visión a 10, 15, 20 años mucho más optimista, mucho más entusiasta y mucho más atractiva, ¿no? Basada en el crecimiento, en la prosperidad, en el desarrollo, en valores que son realmente de centro de derecha, ¿no? Partiendo, por supuesto, de la ley y el orden, ¿no? Es decir, esto como base mínimo, restablecer la ley y el orden, devolver a España el Estado de Derecho que hemos ido perdiendo en estos últimos 7 años. Eso es lo mínimo, de eso no podemos renunciar, y a partir de ahí, que esto es necesario, construir un relato de algo a lo que podemos aspirar, a lo que podemos apelar, pensando, como digo, en 10-15 años en una España mucho más próspera, mucho más rica, basada en estas ideas. Es que no es tan difícil, no es tan difícil. La oportunidad yo creo que es tremenda para los dos. Os he preguntado por el PP, Iván ya decía los dos, PP y Vox, ahora os pregunto explícitamente por Vox, porque también aquí, de la misma manera que el PP pues tenía algo con Esperanza Aguirre, no voy a decir que fuera un partido liberal ni muchísimo menos, pero bueno,
sí que había algún representante de alto nivel que conocía las ideas liberales y de alguna manera intentaba aplicarlas, ¿no? De la misma manera, en Vox aparentemente había una corriente liberal dentro del partido que desde luego no era hegemónica ni única, pero sí estaba ahí. De hecho, pues, como anécdota personal, el programa electoral de 2019, yo mismo escribí un artículo diciendo que era el mejor programa económico que había en España, aún yo no siendo ni entonces ni ahora simpatizante en absoluto de Vox, pero al César lo que es del César, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo, esas ideas han ido desapareciendo del partido y hoy ni se hace bandera de ellas, ni tampoco están muy presentes en las propuestas diarias. Entonces, ¿cómo veis la situación en Vox? ¿Qué ha pasado? ¿Creéis que esa corriente liberal que estuvo compitiendo con otras, entiendo, y que ha desaparecido puede volver? Yo lo que veo que se imita un poco la estrategia de la alt-right que está viendo en Europa. Eso coges el partido de Marine Le Pen, coges el partido de AfD, el Sorban y demás, y es un poco la estrategia que llevan y no se abanderan mucho de la política económica, de libertad económica, sino más bien potencian más esa parte intervencionista, más el nacionalismo, también explotan mucho más la parte de la inmigración, una parte más como de ese tipo de cuestiones, y yo creo que, sobre todo con la entrada de Vox en Patriots, se alinean más en esa perspectiva, un poco más como al estilo Le Pen. Entonces yo creo que coges esta tendencia un poco de la alt-right y abandonas un poquito más esa bandera más de la derecha liberal y te posicionas más en esta propuesta, que no sé si es por convicciones o por valores realmente o porque interesa electoralmente, creo que a lo mejor puedes explotar más la narrativa de pues la inmigración hay que frenarla, hay un peligro con todo esto, que es un problema evidentemente, y abandonas un poco más esa parte del discurso un poco de recortar gasto, de que hay que acabar con las comunidades autónomas, de hay que tener, digamos, con los impuestos muy bajos, que a ver, en teoría supuestamente sigue ahí, o sea, en el programa, creo que era un tipo fijo de IRPF o algo así, creo que me comentó Figarano en el podcast, pero no te abanderas tanto de ello, por así decirlo. Aparte que entonces, hay que cuadrar las cuentas, quiero decir, se puede proponer el oro y el moro, pero luego si no cuadran los números, pues no se lleva adelante, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Iván? Porque tú has estado dentro y por tanto... Bueno, hay un agravante además que es la parte de Trump que tiene que ver con el ataque al libre comercio, ¿no? Que es la parte que no... A mí no hay partes de Trump que tienen sentido o que a mí me gustan y hay cosas que no. Esta es una de las que no. Siempre se entiende libre comercio en igualdad de condiciones para el que importa que para el productor nacional, ¿no? No estoy diciendo que se pueda importar productos que no sean sometidos a las mismas reglas que nuestros productores, eso es lógico, pero en igualdad de condiciones normativas, regulatorias, poner trabas a la libertad de comercio, pues poner trabas al crecimiento, a la generación de riqueza, es además estimular la inflación, es decir, son ideas que son negativas para la economía de un país. Otra cosa es que sea una estrategia negociadora y que dentro de 2 años veamos esto, lo que ha pasado hacia atrás y digamos, pues no era eso lo que quería Trump, sino negociar. Bueno, eso es otra cosa, pero la dinámica que ha generado pues no favorece estas cosas, ¿no? Y de nuevo, lo que digo es que sigue habiendo una oportunidad tremenda para defender esas ideas, que son las ideas que generan crecimiento, bienestar, reparto de riqueza y que yo creo que son las mejores para un país. Claro, pero mencionaba Víctor, yo creo que un poco esa degeneración, bueno, algunos lo apreciarán como una evolución positiva, ¿no? Pero desde una perspectiva liberal, esa degeneración de Vox se debe a que se ha alineado con la alt-right europea, que efectivamente tiene muy poquito de liberal en lo político y en lo económico, ¿no? Y eso podría parecer una estrategia electoral, pero ya que Iván ha mencionado a Trump, también se podría haber alineado con el discurso de Trump. Y me explico. Trump, yo coincido, toda la parte comercial es horrorosa, pero justamente Vox en eso no tiene competencias. Podría defenderlo en Europa, pero no tiene política arancelaria propia. Y en cambio, todo lo otro de Trump, que es un discurso que también podríamos calificar como alt-right, pero bastante más orientado hacia la libertad económica que en Europa, de regulación, reducción del gasto, reducción de impuestos, que luego Trump veremos qué hace. De regulación yo creo que puede hacer bastante, en recorte y tal soy más escéptico, pero al menos el discurso está ahí. Y ese marco, que también sería un marco perfectamente comprable electoralmente, no lo ha hecho. Entonces, yo creo que no es solo un tema de estrategia de, oye, me alineo con la alt-right europea, que es lo que hay, ¿no? Porque escoges determinada derecha alternativa con la que alinearte, que es antiliberal en todos los frentes, y descartas las ideas más liberales que también están en la derecha alternativa, por ejemplo, de Trump. Sí, pero yo creo que aquí sobre todo lo que ocurre es que cuando te alineas al final geopolíticamente con alguien que al final tiene sus intereses políticos, pues al final te vuelves salpicado por lo que hace en su país, por los bienes de su país. Pero al fin y al cabo... Pero también con la europea, quiero decir. Efectivamente. O sea, yo creo que lo que ocurre con Trump sobre todo es que yo creo que Trump realmente está jugando a ver
qué fuerza tiene realmente con muchos países. Es decir, yo voy a apretar, voy a decir, a ver, hasta qué punto me aguantan y luego vamos a negociar. Y se están dando dinámicas como un poco tramposas, sobre todo con el tema de los aranceles, de meter pues déficit comercial como algo que está dentro de todo esto. Pero a ver, esto no es ninguna novedad. Yo me acuerdo en la anterior legislatura, cuando con China le quería negociar también eso. Quería que le comprara más productos agrícolas y quería forzar a la fuerza. Entonces yo creo que Trump está entrando como en una dinámica en la cual quiere, muy parecido a lo que ocurrió con Kim Jong-un, de te voy a tirar un misil, te voy a tirar un misil, te voy a tirar un misil, y luego nos hacemos amigos. Y creo que eso es un poco lo que está pasando. Creo que también cuando se dio cuenta de que China está empezando a vender bonos masivamente, dijo, bueno, cuidado que esto se puede ir de las manos, que tenemos mucha deuda con todo esto. Y creo que al final, en algún momento, esto llegará a un punto medio. O sea, no se puede mantener en el tiempo. Yo creo que los mercados tampoco le van a permitir que dure mucho tiempo. En algún momento te va a venir Apple y te va a decir, oye, que la cotización está muy mal y nos has dicho que Wall Street va a estar mejor que nunca. Entonces, yo creo que al final esto inevitablemente tiene que llegar a un fin. No sabemos cuál, si será bueno o malo, pero la negociación tiene que estar ahí y esperemos que sea bueno. También hay que decir que, en cierto modo, ¿cómo negocias con el que no quiere quitar aranceles? Igual la forma de negociar es presionarle con más aranceles, porque eso también hay que verlo. Claro, lo que no sabemos es lo que quiere negociar. Si el punto medio es, como decía Iván antes, más libertad de la que había antes, fantástico, pero si es punto medio entre lo que había antes y los máximos de ahora, y es un punto medio peor que el que había antes, pues no hemos salido ganando, ¿no? Por mantenernos en política española, Iván, si no estoy equivocado, tú has planteado en algún momento la necesidad de que PP y Vox se entiendan en una especie de programa de mínimos, ¿no? Como una propuesta alternativa que permita plantear una alternativa a la izquierda. Pero justamente si ni en el PP ni en Vox hay un discurso liberal muy claro, ese consenso de mínimos, ¿qué sería? ¿No? ¿Qué valores representaría? Bueno, o sea, yo ya lo dejo por muy imposible porque ya veo que no hay ningún interés en ninguno de los dos lados. Pero vamos, que se va a producir, lo digamos o no lo digamos, es decir, que dentro de 2 años, quizá antes, pero yo creo que en 2 años habrá... Cuando poder, obviamente van a pactar. Ya está. Entonces yo lo que digo es, oye, en vez de saludarte esa mañana por primera vez, pues oye... hablar de ciertos temas y proponer algo. Insisto, que es que hay muchísimo campo y además es un campo que yo creo que puede ser muy ilusionante, creo que puede ser una oferta política para el elector basada en el entusiasmo, no en el descarte. Yo lo que ahora me encuentro cada vez más es gente que me dice, estamos huérfanos, no tenemos a quién votar. Hombre, yo espero que el día que haya elecciones voten, no voy a decir a quién, pero que voten. Pero lo que me gustaría es que la gente fuera a votar con entusiasmo, con optimismo, con convicción, y eso hoy en día, lo siento, pero no lo hay. Me da igual lo que me digan unos y otros, no lo hay. ¿Y dónde estaría ese campo? Pues el que hemos definido y estamos volviendo una vez y otra vez a lo mismo. Es que eso genera optimismo. Si tú presentas una visión de España a 20 años y dices, oiga, mire, España puede ir por este camino. Voy a volver al tema de Trump. Trump ha hecho una cosa que está muy bien, que también ha hecho Milei, o que Milei la hizo antes, que es el tema del DOGE, ¿no? Es decir, un departamento de búsqueda de eficiencia administrativa gubernativa. España, que tiene una administración sobre otra y sobre otra y sobre otra, ¿de verdad no vamos a ser capaces de encontrar áreas de eficiencia que encontraríamos fácilmente en una empresa y que están constantemente revisando? Nosotros no somos capaces de hacer eso. Pues por ahí tenemos una vía de reducción del gasto político innecesario y redundante, del que hemos hablado muchas veces, pero que todavía no se ha puesto en marcha. Tenemos una capacidad enorme con nuestras infraestructuras, tenemos una capacidad enorme con la energía, más ahora con lo que hemos visto. Tenemos la capacidad tremenda, posiblemente la mayor oportunidad que tiene económica España en este momento, que es el tema del tráfico de datos para la inteligencia artificial. Sabemos que la inteligencia artificial está en una espiral con un crecimiento más que proporcional y que la demanda de energía que eso va a requerir y también de centrales de datos es brutal. Y España tiene, por motivos geográficos, por conexión por cable submarino, por una serie de motivos, algunos fortuitos y otros producto también de algunos aciertos, estamos en una posición única en el mundo para proveer de datos e incluso de energía a mucha gente, especialmente en Estados Unidos, que lo va a necesitar. Oye, vamos a hacer un programa de implantación, primero, de expansión brutal de nuestra capacidad de energía instalada y segundo, de centrales de datos en toda España, que generan también bastante riqueza, que generan mucho empleo. Oye, si no me voy a poner yo a hacer el programa ahora a nadie, claro. Pero que hay motivos de sobra para generar optimismo, para generar expectativas, para entusiasmar al votante. Y en ese espacio yo creo que los dos partidos se podrían encontrar perfectamente. Pero lo que está señalando ahora es una alternativa ideológica, pero también una alternativa técnica. Quiero decir, una cosa, también lo decíamos antes, son los grandes valores o los grandes principios y luego aterrizar eso en un programa más concreto. ¿Tú crees que hay, digamos, cualificación política en PP o en Vox como para llevar a cabo eso?
Pues lo veremos aquí a 2 años, claro. Pero ahora mismo, ¿tu apuesta cuál sería? Yo quiero mantener el optimismo. Muy bien. Has mencionado el optimismo, justamente, plantear una alternativa optimista de cara al futuro. Ese optimismo, desde luego, ha estado presente en una figura que ya ha salido varias veces por aquí y que ahora quiero rescatar para reflexionar expresamente sobre ello, que es Javier Milei. Es decir, Javier Milei ha planteado algo parecido a lo que tú mencionabas, Iván, de cómo queremos que sea Argentina a 30 años vista, además incluso apelando a un pasado relativamente glorioso de Argentina fue uno de los países más ricos del mundo en su momento, dejó de serlo, el peronismo y toda la dinámica peronista posterior, que bueno, no es tan distinto de lo que se ha desplegado en España. Si tuviéramos autonomía monetaria, se lo ha cargado y vamos a relanzar el país, ¿no? Y desde luego Milei generó mucho optimismo como un outsider que podía traer cambios de verdad al país que los necesitaba. Y además él mismo, antes de entrar en política, dio durante muchos años la batalla cultural en muchos medios de comunicación, tenía un discurso coherente, etc. ¿Cómo veis la figura de Milei, no solo ya como político, presidente de Argentina y por tanto potencial transformador a través de reformas de Argentina, sino también como inspiración para otros políticos de otros países? Yo creo que Milei es muy particular, o sea, creo que es difícil imitar porque es una persona muy, muy particular, o sea, creo que es alguien que tiene convicciones fuertes, que realmente cree en lo que hace y que yo creo que Milei es difícil de comprar en este sentido, es una persona que es... No solo eso, si me lo permites, sino que también la situación del país, sí. Claro, un país que se caía totalmente y que además había gobernado, digamos, PSOE y PP y los dos cada vez peor. Entonces, claro, era como vamos a buscar algo nuevo. Totalmente. Y alguien coherente y con convicciones y con arrojo, ¿no? Bueno, y también con valentía, porque realmente se ha enfrentado a muchos sectores del país que son violentos y que realmente te pueden salir a las calles y te pueden parecer el país, y ha habido protestas muy violentas frente a todo lo que está haciendo Milei. Pero creo que es alguien muy particular, que es difícil que te llegue alguien así, alguien tan íntegro en la parte ideológica de decir yo voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a cumplir, y yo creo que a mucha gente le ha sorprendido el hecho de que Milei haya hecho todo lo que iba a decir y que lo esté consiguiendo como lo está consiguiendo, con cosas muy complicadas como el domar la inflación, todo el shock que ha hecho a nivel presupuestario, y tiene mucho mérito, pero yo creo que sobre todo lo que más miedo me da de Milei es el largo plazo, es decir, vale, ahora está Milei, potencialmente puede seguir a lo mejor 2 legislaturas, pero ¿y luego qué? Sí, claro. Porque si luego no viene alguien igual de íntegro que él, puedes volver de nuevo a las mismas dinámicas de antes y volver un poquito a toda la corrupción que había en Argentina, todo el estatismo que había, todo el intervencionismo que había. Pero creo que es una figura que, a ver, ha inspirado a mucha gente también en Estados Unidos y que también está permitiendo que mucha gente descubra la escuela de Salamanca también en España y se empiece a dar a conocer, por ejemplo, a Huerta de Soto, ya estuvo también ahí en Argentina. Y creo que, bueno, es un faro de esperanza respecto a ciertas narrativas. Y es verdad que a veces, pues bueno, evidentemente como no es un político profesional, pues ha tenido sus errores y sus salidas de tono y sus cosas de persona espontánea, por así decirlo. Pero creo que con el tiempo va entrando mejor en esa dinámica y no se mete tanto en jaleos y tanto en fregados. Pero bueno, mantiene su autenticidad, por así decirlo. Sí, aparte también hay que decir que el contexto político y sociológico argentino no es el de España. Es decir, lo que allí nos puede parecer una salida de tono, que probablemente lo sea, pero es una salida de tono leve en el contexto argentino, y aquí sería como qué aberración, ¿no? Porque no es el mismo tono. ¿Cómo ves tú la figura de Milei y lo que supone? Bueno, el contexto argentino es importante en otro aspecto también, y es que en Argentina, como en Estados Unidos, como en Francia, pero no como en España, hay elecciones presidenciales. Aquí no elegimos presidente de gobierno, aquí elegimos solo al Poder Legislativo, al Congreso, no en unas elecciones, sino en 52, porque son 50 provincias y ciudades autónomas que se presentan simultáneamente, pero son 52 elecciones distintas donde se elige un parlamento que elige luego al presidente. Entonces, la figura de Milei, que es una figura más bien individualista, y que por tanto se puede permitir, aunque luego pues tiene un partido que se ha ido creando detrás y que le ha ayudado mucho pues su vicepresidenta, pero un individuo con unas ideas íntegras, como tú decías, pues tiene más posibilidades de triunfar en un espacio o en un contexto político en el que eso se permite por el sistema electoral, ¿no? Pero en cualquier caso, y por cierto, ¿no? Insisto en que Victoria Villarroel, su vicepresidenta, creo que tenía un papel muy importante también en generar el partido a su alrededor, porque aunque sean unas presidenciales, detrás pues hay también un Congreso y un Senado, hay que generar también un partido para que te apoye, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que es muy importante que Milei triunfe. Yo creo que eso es esencial para la defensa de estas ideas y para que se vayan propagando en todo nuestro ámbito, ¿no? Que no es solo Hispanoamérica, sino Occidente en general. Ha tenido influencia sin duda en Estados Unidos.
hemos visto a Elon Musk hablando, retuiteando cosas que ha hecho Milei y específicamente su ministerio de, no sé si se llama desregulación o Ministerio de Desregulación. Desregulación, ¿verdad? Su ministerio de regulación, que además lo explica muy bien. Habla un inglés bastante sólido, con lo cual pues Elon Musk lo ha entendido, lo ha retuiteado, ha tomado nota y probablemente lo esté perfeccionando o lo esté por lo menos adaptando a través del DOGE al sistema americano, ¿no? Pero yo creo que es un sistema, o yo creo que es un gobierno, mejor dicho, que nos interesa a todos que le vaya bien y todos le deseamos éxito porque ese éxito redundará sin duda en que esas ideas se vayan esparciendo, ¿no? Y a mí no me preocupa tanto el largo plazo. Quiero decir que si él aguanta 2 legislaturas, vamos a decir 8 años, no sé si son 4 o 5 años. Pero si estuviera 8 o 10 años y los cambios se empezaran a ver, no necesariamente de manera inmediata, pero ya se están empezando a ver, pero al cabo de 4, 5 o 6 años empiezan a notar cambios, si el pueblo argentino decide volver a cambiar de lado y eso irá hacia el declive, pues el contraste será más evidente, ¿no? Es decir, a mí me interesa que las políticas correctas tengan los efectos adecuados. Y luego asumo que las personas que votan pues tendrán capacidad de analizar y de decidir si estas políticas que les han ido mejor quieren que continúen o si quieren volver a las anteriores. Si quieren volver a las anteriores, oye, el suicidio es libre, ¿no? Si se quieren volver a las anteriores, bueno, pero lo que me importa más es que tenga impacto las cosas que está haciendo, y yo creo que desde el punto de vista económico pues lo está haciendo muy bien y creo que van a tener ese impacto. Me preocupa que sí, que se consolide al principio y que empiece a tener efectos visibles para que no haya duda sobre cuáles son las consecuencias de una y otra política, ¿no? Por lo que he creído entenderte, la estructura de partidos y de elección de partidos en España lo consideras un lastre para que ideas de este tipo puedan terminar... No, lo considero un condicionante para que un individuo sea capaz de... por ejemplo, Macron pues era otro presidente, o es otro presidente que apareció sin partido. Había sido ministro de otro partido, se presenta a unas elecciones él solo y se puede presentar y las puede ganar. Igual que Trump, que aunque teóricamente es un presidente del Partido Republicano, realmente es casi un outsider, una figura independiente, y de ahí la insistencia en el MAGA, ¿no? Más que en el Partido Republicano. Sí, que tenía poco que ver con el Partido Republicano en ese momento. Pero que eso en España no es posible. En España no aparece una figura, ¿no? Huerta Soto, que se presenta a presidente, pero es que no, es que Huerta Soto, aunque convenciera a 40... O sea, ¿Y hasta qué punto la necesidad de crear una estructura como un partido político, además un partido político con penetración prácticamente en todas las provincias de España, que es al final una estructura de intereses que se van creando y que van, pues eso, tienen sus dinámicas internas propias? ¿Hasta qué punto la necesidad o ese condicionante no es un obstáculo a que puedan triunfar esas ideas? Porque tú puedes tener una persona brillante que persuada a la masa de la población. Ahora que tengas... no sé, 200, 500, 1000 personas íntegras que integren cada uno de los cuadros del partido y que no salpique lo y que además luego puedas controlar que no te están engañando a ti, porque tú tienes que escoger, oye, tú presentas por aquí y sí, yo soy tremendamente liberal, y luego a lo mejor solo es pues un escaparate con su propia agenda interna que en cualquier momento que pueda te va a clavar la cuchillada, ¿no? Que eso también lo vive Milei, por supuesto, pero con una estructura de partidos como en España eso ha de ser amplificado a una máxima potencia. Sobre todo con aquella gente que viene de la vida de partidos, ¿no? Y que no ha conocido otra cosa, entonces eso se produce con mucha frecuencia. Pero ese sistema que tenemos en España no es que sea bueno ni malo, lo que es producto de una época. Esto se diseña en la transición, y en la transición, ¿qué es lo que se echa de menos? ¿Qué es lo que no había en la transición? Porque política había, ¿no? Que la política del movimiento, del partido único, lo que no había eran partidos. Entonces se crea un sistema democrático, que no es ni mejor ni peor, simplemente es diferente, basado en fortalecer aquello de lo que carecíamos, es decir, para compensar un poco que no teníamos partidos. Pues ¿qué vamos a hacer? Partidos fuertes. Entonces se hace un sistema democrático que favorece la creación de partidos y que hace que sean esas instituciones los partidos que realmente gobiernen todo, aunque vayan cambiando los líderes, pero los partidos permanecen, ¿no? Bueno, pues eso condiciona la política española, eso que hace que un individuo carismático como Milei en España no podría ser presidente, a no ser que fuera capaz de ponerse al frente de un partido, convencer a todo el electorado interno, y aún así con muchas dificultades, como tú dices, porque tienes que presentar 52 cabezas de lista, más 52 listas completas, donde, oye, no sabes si el número 3 por Tarragona, los tarraconenses que me perdonen, pero bueno, el número 3 por una provincia determinada va a hacer exactamente lo que tú pensabas que iba a hacer o no, y sobre todo ya si no conoces a los que estás presentando, bueno, pues claro. Ya para terminar, con todo lo que hemos descrito sobre la situación cultural y política del liberalismo en España, yo diría que un cierto vigor cultural, ni mucho menos dominante ni hegemónico, pero desde luego con más presencia o cada vez más presencia, y la nada en política,
desde ese prisma, y más allá de que queráis ser optimistas, porque bueno, está bien quererlo ser, pero luego también hay que tener los pies en la tierra y decir, bueno, pues lo que hay es lo que hay, ¿no? A 10, 20, 30 años, ¿creéis que España dará un viraje hacia una sociedad más liberal y más próspera? ¿O que esta decadencia institucional liberticida en la que estamos inmersos desde hace mucho tiempo, cada uno que ponga la fecha que quiera, pero desde luego desde hace bastante tiempo, va a continuar y se va a profundizar? Yo mi opinión es que creo que hay que tocar un fondo que va a ser muy doloroso y muy lento, muy probablemente, y es lo que llevo viendo. Yo llevo ya fuera de España 6 años y veo una progresiva decadencia muy poquito a poco, es muy poquito a poco y detalladamente, que llegará a un punto en el cual yo creo que va a ser imposible que la gente no se dé cuenta de que el modelo no funciona. Evidentemente pertenecen a los de siempre que dirán que no, que sí, que sí, que sí, pero va a llegar a un punto en el cual va a ser inaguantable, en el sentido de que va a ser imposible que nadie no quiera una alternativa, pero esto va a ser doloroso, como todo cambio pasa por un shock grande, pasó como comentamos en Argentina, y creo que a lo mejor eso es el punto de inflexión para que la gente empiece a buscar otro tipo de ideas y a darse cuenta de que ya han probado suficiente de todo eso, y sobre todo para que vean situaciones como las que vemos ahora, de pasa la dana, el Estado no está a la altura, tenemos un corte de luz durante un día entero, el Estado no está a la altura. O lo ha provocado indirectamente. Sí. Tenemos una chica en Tailandia que tiene un accidente, el gobierno no la repatria, y luego tenemos sanidad universal para inmigrantes ilegales que vengan aquí sin ningún problema. Entonces, cuando te da esta situación, yo creo que la gente empieza ya a darse cuenta de manera tan evidente que el Estado no es la solución, que igual se empieza a plantear que otras ideas empiezan a tener sentido. O sea, yo, por ejemplo, empecé a ser más liberal en cuando empecé a ser autónomo. Y no es broma, ¿eh? O sea, yo antes, yo en la universidad, como estaba ahí en Somos Aguas, bueno, Iván ahora lo conocerá bien, Somos Aguas, sobre todo políticas. Yo te conocí en la universidad, acuérdate, cuando yo te conocí eras universitario todavía. Sí, es verdad. Pues... Pero ya facturabas también, ya facturabas. Es un entorno muy de izquierdas, la Complutense, en cierto modo. Entonces, pues vas un poco influenciado y vas un poquito de más. Yo recuerdo que en la época que yo empecé a votar, pues Ciudadanos era la extrema derecha y era, pues en ese momento... Sí, antes UPyD. O sea, sí, efectivamente. Y pues te vas dando cuenta un poco que pues, todo va evolucionando y que todo va cogiendo, digamos, que una narrativa distinta. Pues cuando vas viendo que la gente se va dando cuenta de ciertas cosas y que ya es inevitable asumirlas, cuando empieza la dinámica de es que todos los políticos son iguales, es que ya han perdido la esperanza y ahí es donde hay que atacar, ¿sabes? Cuando los de la izquierda empiezan a decir, no, bueno, es que todos son iguales, ahí es donde hay que entrar y decirles, mira, hay una alternativa, como cuando yo me hice autónomo y dije, hostia, igual en la carrera solo me está enseñando a Keynes, pero igual hay otros, ¿sabes? Igual hay otro universo. Hay otra manera de convertir a la gente y es hacer que las retenciones de IRPF y Seguridad Social, en vez de que se las quede la empresa, las paguen y tengas que ser tú el que mensualmente las vayas abonando, y eso convertiría a la gente inmediatamente. Sí, ¿no? Es decir, si tú te pagan el sueldo íntegro, y luego tú vas pagando cada mes a Hacienda o a la Seguridad Social, eso cambiaría. Cuando lo propuso Garamendi, que no es precisamente un liberal, Enric Juliana, uno de los popes periodistas de España, dijo, claro, es que esto puede incitar una rebelión fiscal. Pues ojalá, ¿no? Claro. No, si la gente supiera, claro. Pero bueno, si los partidos cambiarán o no, o si España cambiará o no de aquí a 20, 25 años, lo que sí sé, no sé si pasará o no, lo que sí sé es que nunca va a pasar de manera espontánea. Es decir, estas cosas, las evoluciones no son producto del azar ni de la casualidad, sino de suficiente gente influyendo desde el lado correcto o incorrecto que hacen que un país o una comunidad se vaya por un lado o por otro, ¿no? Y con esto, no sé si estamos acabando o no, pero me ha parecido que sí por el tono, con esto apelo a gente como vosotros y a gente que nos está escuchando, que por definición, si ha escuchado todo el podcast hasta ahora, pues entiendo que tiene interés en esto y por tanto tendrá capacidad a su vez de replicarlo, ¿no? Y es la responsabilidad que tenéis o que tenemos de reproducir estas ideas y de generar el cambio. Es decir, el cambio no va a venir de arriba abajo, no va a llegar un líder carismático de no sé qué partido y va a decir, a partir de ahora vamos a imponer las ideas correctas. Esto no pasa. Lo que sí pasa es que los políticos y los partidos van detectando, porque tienen estudios sociológicos, porque tienen tentáculos sensibles, porque entienden lo que está pasando en la sociedad, más de lo que creemos, detectan cuando hay cambios en la sociedad. El otro día me decía una persona que trabajó en Moncloa que la derecha no ha entendido que Pedro Sánchez no cambia de opinión. Pedro Sánchez detecta que España va cambiando de opinión y por tanto se pone al frente de la manifestación, y cuando la oposición le acusa de haber cambiado de opinión ya llega tarde porque es que se ha puesto delante de un cambio de opinión de la población. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser capaces de influir sobre la población, cada uno modestamente desde su ámbito. Vosotros tenéis más influencia que otras personas, pero todos tenemos un cierto ámbito de influencia cercano o con redes sociales un poco más amplio, en el que podemos empezar a defender estas ideas, en el que podemos empezar a generar un cambio, modesto, pero un pequeño cambio, que vaya generando que la sociedad, que España, vaya derivando hacia estas ideas que son, insisto,
las que traen prosperidad, riqueza, crecimiento, capacidad, oportunidades. Que trabajar es bueno, que ingresar es bueno, que ganar dinero es bueno, que luego ya veremos cómo se reparte, que habrá que pagar impuestos, pero no demasiado, que habrá que repartir, que todo el mundo tiene que tener una red de seguridad, pero que no es para que todo el mundo deje de trabajar y solo haya unos pocos que contribuyan, sino que tengamos una sociedad orientada, como digo, a la creación de riqueza, de prosperidad, por supuesto, a recoger a los que lo necesitan, pero no a todo el mundo que lo desea. Empezar a promulgar este tipo de ideas, empezar a generar este tipo de ambiente. Si tiene éxito, no os quepa duda que habrá un político hoy o dentro de 20 años que lo capitalizará y se acabará poniendo al frente de la manifestación. Y así es como suceden los cambios. La izquierda lo ha entendido bien, el marxismo lo ha entendido bien, ellos van por la infiltración cultural, por los medios de comunicación, por las universidades. Quizá nosotros no tengamos esa capacidad hoy, pero sí tenemos micrófonos, sí tenemos redes sociales, sí tenemos todos tenemos un WhatsApp, muchos tenemos un Twitter o un Instagram o un TikTok, y todos tenemos capacidad de reproducir, amplificar, ser un poco reproductores de estas ideas, que si conseguimos entre todos que vayan calando, no os quepa duda que habrá un líder político en el futuro que lo abanderará y lo hará suyo, y además dirá que fue el que lo dijo desde el principio. Pues muchas gracias, Iván, muchas gracias, Víctor. Ha sido una charla muy interesante sobre pasado, presente y futuro del liberalismo cultural y político en España, y justamente si de alguna manera queremos contribuir a impulsar ese cambio cultural, una de las formas, ni mucho menos la única, pero sí uno de los caminos, son foros de debate como el que justamente nos reúne hoy, o cuya promoción nos reúne hoy, que es el Madrid Economic Forum, 7 y 8 de junio, donde encontraréis a ponentes como Iván, como Víctor y como mucha otra gente, yo mismo también, defendiendo pues estas ideas en ámbitos muy distintos, muy aplicados. Algunos tendrán ponencias más generales, otros más prácticas o más atendiendo a problemas específicos. Y bueno, os podéis inscribir, como sabéis, pues comprando las entradas en el enlace que encontraréis tanto en la caja de descripción del vídeo como en el comentario destacado. Espero o esperamos veros allí a muchos de vosotros y, como ya se ha dicho, muchas gracias por haber atendido, haber estado visualizando este podcast que ha sido largo, pero muy intenso y fructífero. Muchas gracias.